Mañana con Pedro García Otero. De 2021. Según la OEA, el éxodo venezolano pudiera alcanzar a 7 millones de personas en el primer trimestre de 2022, convirtiéndolo en el más grande del mundo, por encima del sirio. La Organización de Estados Americanos publicó este jueves un informe en el que advierte que de reabrirse las fronteras y profundizarse la crisis en el país suramericano, son dos condicionales, pero no son para nada descabellados que pudieran suceder. El éxodo venezolano pudiera alcanzar a 7 millones de personas en el primer trimestre de 2022, convirtiéndola en la más grande del mundo por encima de Siria, en el más grande del mundo por encima del de Siria. Los datos que estamos publicando en este informe son una actualización de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que al día de hoy, con más de 5,6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, es la crisis de desterrados más grande en la historia de la región, dijo el coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, David Smolansky. Según señala la nota de prensa de la organización, la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos supera el total de la población de países como Costa Rica, Panamá, Noruega o Irlanda, entre otros. El informe también destaca que hay migrantes y refugiados venezolanos conocidos como caminantes que han recorrido más de 3.500 kilómetros a pie, muchas veces descalzos. Caminar desde Cúcuta, en Colombia, hasta Lima, Perú, como han hecho muchos, es equivalente a caminar desde Madrid hasta Helsinki o desde Nueva York hasta Salt Lake City, indica el reporte. A pesar de la existencia de la pandemia originada por el COVID-19 y el cierre de fronteras, a consecuencia de esto, el reporte sostiene que se estima que entre 700 y 900 venezolanos huyen diariamente de su país por caminos irregulares en las fronteras. Asimismo, el informe destaca que a pesar de la reciente conferencia internacional en solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos, donde hubo importantes donaciones para responder a esta situación de emergencia, el financiamiento de esta crisis es la 10ª parte de lo que se ha aportado para atender a la crisis de refugiados siria. En este sentido, señala que mientras la ayuda a los refugiados sirios promedia los $5.000 por persona, en el caso de los refugiados venezolanos es de $480 per cápita. Han sido encontrados al menos 22 venezolanos que estaban desaparecidos en el desierto de Perú. Afortunadamente, una buena noticia que reseñar. Los 22 migrantes venezolanos, entre adultos y niños, que se encontraban desaparecidos en el desierto de Tacna, Perú, zona fronteriza con Chile, y fueron finalmente hallados por las autoridades este jueves 29 de julio. El periodista venezolano Sergio Novelli, quien fue el primero en hacerse eco de la alerta, informó que las personas fueron trasladadas a centros sanitarios para chequear sus condiciones de salud. Posteriormente serán instalados en un albergue para migrantes. Según una publicación de BBC, a las complicaciones del clima y el terreno, los migrantes se cruzan por los pasos no habilitados, se enfrentan también a una zona con minas que se colocaron durante el régimen de facto de Augusto Pinochet, de acuerdo a lo comentado por el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Espíndola recuerda casos de migrantes que han perdido extremidades al pisar uno de estos artefactos, que aunque el Estado chileno ha hecho esfuerzo por desactivar, no siempre es sencillo encontrar. Debido a la pandemia, las fronteras entre Perú y Chile se encuentran cerradas. Muy difícil para los venezolanos la situación, que tan desesperado tienes que estar para lanzarte a caminar por América Latina 3.500 kilómetros, como dice el informe de Smolansky, para que vayas una distancia equivalente a la que hay entre Nueva York y Salt Lake City, o entre Madrid y Helsinki, ¿no? La campaña admirable, el paso de los Andes, todas estas cosas que se le recuerdan tanto a Bolívar, terminan siendo una tontería al lado de la huida de los venezolanos de su país. Una tontería, digo, en términos de distancia recorrida y en términos del sacrificio humano que hay que hacer, qué tan grande, qué tan desesperado
tienes que estar para emprender una caminata de este estilo. A veces hacia la nada, a veces hacia la desaparición, porque además hay condiciones climáticas y condiciones geográficas extremas en este continente, ¿no? Algo que la izquierda irredenta no quiere ver, algo que la izquierda irredenta prefiere obviar, prefiere soslayar, mirar de soslayo, ¿no? Pero algo que está pasando en este continente y que algún día, como yo siempre digo, nos queda la esperanza de la justicia, nos queda la esperanza de que más temprano que tarde esto sea pasado y se pueda hacer balance y se pueda responsabilizar a quien haya que responsabilizar. 7 millones de personas, un cuarto de la población venezolana, más de un cuarto, casi un tercio de la población venezolana, se habrá ido del país en 2022 como consecuencia de esta desgracia a la que algunos todavía llaman revolución bolivariana, aunque ese nombre ya prácticamente ha quedado en el desuso para fortuna del libertador Simón Bolívar, que nunca mereció que lo asociaran a un régimen de estas características. Después de más de 3 años, o después de unos 3 años, Maduro vuelve a hablar de guerra económica. Maduro acusa a empresarios de perturbar la economía y los amenaza con neutralizarlos. Y esto sucede apenas 10 días después de que Delcy Rodríguez participa en la Asamblea de Fede Cámaras. El dictador Nicolás Maduro acusó este jueves al sector privado de formar parte de un supuesto plan de desestabilización económica. El mensaje pareciera tener un destinatario muy preciso. No voy a mencionar yo quién es, pero ustedes sabrán quién es, oyendo a Maduro. Durante una transmisión por BTV, Maduro desempolvó de nuevo, lo dice muy bien el portal Monitoreamos, el relato de la supuesta guerra económica inducida y advirtió que llamarán a botón a los empresarios que según él están involucrados. Una guerra económica de actores identificados. Tenemos identificado ahora el mapa más claro de los 8 o 10 actores económicos que están detrás de las perturbaciones que ha habido en julio. Los tenemos identificados con nombre y apellido, los actores económicos que perturban los precios, el valor real de la moneda. Están identificados y son parte de un plan, indicó. Maduro viven haciéndole conspiraciones y conjuras. Él sigue ahí en el poder, pero viven, según él, según su visión, viven haciéndole conspiraciones y conjuras, una oposición que tiene un poder además casi que sobrenatural, salvo el de tumbarlo a él, ¿no? Maduro dijo que a diferencia de los años anteriores ahora tiene más capacidad para neutralizarlos. He dado las órdenes de que los llamen a botón uno por uno. No me importa el apellido que tengan, porque algunos creen que tienen apellidos intocables. No hay intocables en ninguno de los apellidos de la oligarquía de Venezuela. El que se cree intocable está bien pelado, amenazó. Y nuevamente Monitoreamos vuelve a abordarla, vuelve a hacer buen periodismo cuando dice la advertencia se da tan solo una semana después de que la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, participara como invitada especial en la Asamblea Anual de Fede Cámaras. Dice una nota de José Gregorio Mesa en El Nacional, supone uno, es una nota bien informada, tiene buenos datos, como dicen los italianos, si non è vero, è ben trovato. Si no es verdad, está bien hilado, está bien armado. Negociación entre el régimen de Maduro y la oposición podría comenzar entre el 10 y el 20 de agosto. Parece definido, salvo hecatombe, que Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática participarán en las elecciones de noviembre. Y atentos a la nota porque de verdad, como les digo, está 100% libre de grasa. Cada párrafo tiene noticia, dice. Entre el 10 y el 20 de agosto comenzarán las rondas de negociación entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y partidarios de Juan Guaidó, indicaron a El Nacional fuentes cercanas a la negociación. En la primera semana de agosto seguro se hará el anuncio. Todo parece indicar que los primeros acercamientos serán a mediados del mes que viene, señalaron. Sin embargo, advirtieron que el chavismo es el que mayores dificultades pone para sentarse a conversar con Guaidó. La participación de Maduro en el programa de Diosdado Cabello este miércoles no fue casual. Era para que se viera que Diosdado bendecía cualquier cosa que Maduro decida, que están en sintonía. Ya sabemos que Diosdado es uno de los que más han petardeado los intentos de negociación, dice la nota que, como ya les digo, firma José Gregorio Mesa en el diario El Nacional y que ahora sigue corriendo.
pero es que tiene tanto aviso y tanta cosa y tanto tweet y tanta... Es terrible Internet en estos días. En todo caso, los informantes aseguraron al Nacional que la pelota está del lado del chavismo. Aunque todo indica que será a mediados de agosto, la mesa de negociación propiamente comenzará en la fecha en que Maduro decida. Aún manifestaron no está definida la forma en que se comunicarán los avances de la negociación a la opinión pública. Esperamos que sea plena, abierta y con menos errores que en oportunidades anteriores. La oposición sí está clara de que el régimen de Maduro quiere aprovechar esta mesa de diálogo para neutralizar a Guaidó, sentarlo y hacer que definitivamente desaparezca del mapa político. Gerardo Blay, que ha sido vocero por parte de la oposición en este proceso de la negociación, dijo hace semanas que no hay garantías de ningún tipo. Esto lo confirmaron las fuentes del Nacional. Pusieron como ejemplo el caso de Freddy Guevara, hoy preso en el helicoide. Está preso porque confió en que se respetarían los acuerdos previos. Se había reunido incluso con Francisco Torrealba para adelantar el proceso. Igual se lo llevaron preso porque irrespetan cualquier acuerdo, señalaron. Guaidó dijo este miércoles que no hay condiciones para unas elecciones libres y transparentes. En entrevista con NTN 24 recalcó que Venezuela vive en dictadura y que porque no se den algunas porque se den algunas concesiones se deja de vivir en un régimen represor. Señala asimismo que no confía en el chavismo y que por ello es importante el acompañamiento de la comunidad internacional en todas las etapas de la negociación. Otra de las cosas que parecen ya definidas, revelaron las fuentes, es la participación en las venideras elecciones de noviembre de los partidos Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática. Solo faltan algunos acuerdos, pero se da por descartado que no serán de nuevo abstencionistas, puntualizaron. Estados Unidos, eso sí, ha dicho que participar en esas elecciones no ayuda en nada a la salida de Maduro, muy al contrario, y que desde el gobierno de Joe Biden ha oído, porque por eso les decía que la nota es buena, no esperen reconocimiento ni plata, dijeron. Una nota de efecto Cocuyo dice que, según analistas, Maduro está cediendo a la negociación, lo firma la periodista Ibis León, dice el mandatario Nicolás Maduro, afirma estar dispuesto a sentarse en la mesa de negociación, aunque no se han levantado las sanciones contra su administración, una precondición que exigía para participar hace algunas semanas. El dirigente chavista también demandaba como requisito previo que la oposición reconociera como legítima su presidencia y la Asamblea Nacional electa en 2020 que se incorporara a la disidencia moderada en el nuevo intento que media el Reino de Noruega. Para el politólogo Oscar Vallés, la concesión de Maduro se debe a que fracasó en sus intentos por desplazar a Juan Guaidó como interlocutor. El gobierno de Maduro ha entendido finalmente que debe pasar necesariamente por la mediación con Guaidó y el equipo técnico que lo acompaña comprendió que no puede tener como quisiera una negociación directa con Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea que respaldan las sanciones en su contra. Ha intentado establecer relaciones bilaterales con contactos directos para mitigar las sanciones, pero lo que hemos visto es que esos intentos han sido infructuosos y no le queda más opción que admitir a Guaidó, agregó el profesor de la Universidad Metropolitana de Caracas. El politólogo Jesús González apunta otra razón que explica aventaja a la oposición. Maduro entiende que la situación de debilidad del bloque opositor puede ser capitalizada por él, va a la negociación con ventaja en términos de política interna, está en una posición de mayor fuerza en comparación con años anteriores porque la oposición está fragmentada. El analista también destaca el peso de las sanciones y la diplomacia pendular del Reino de Noruega, que en su opinión han logrado que sean las posturas radicales. La presión internacional efectivamente ha tenido un efecto positivo sobre la negociación porque se ha entendido la necesidad de destrabar. Ya no condiciona la posibilidad de lograr un acuerdo político a la repetición inmediata de elecciones presidenciales y parlamentarias o a la celebración de comicios sin Maduro en el poder, lo que también es una señal de buena voluntad. Y para ir cerrando ya este bloque y prácticamente el programa, porque ya son las 6:44 de la mañana, quiero leerles un hilo de Twitter de ProVox.be, que es una ProVox, se identifica a sí misma como un medio de combate a la desinformación digital, creando conciencia con educación e innovación, y tiene como etiqueta "no te creas su verdad". También en Instagram está como @ProVoxBE. Hablando de Maduro y de las declaraciones de Maduro sobre las redes sociales cuando participó con el Mazo Dando y se quejó de la suspensión de la cuenta de Con el Mazo Dando, y para que ustedes vean cómo funciona esto de los bots en Twitter. No solo con esto, sino en general el gobierno hace esto todos los días. Sobre la suspensión de Twitter a la cuenta oficial de Con el Mazo Dando, esto coincide con el seguimiento que hemos realizado al comportamiento de cuentas tropa de Diosdado Cabello, dice ProVox.
Desde con el mazo dando usualmente se promovían etiquetas replicadas de forma masiva a través de cuentas que funcionan como tropas digitales coordinadas entre sí, logrando hacer tendencia a mensajes difamatorios de propaganda o apoyando a regímenes latinoamericanos. El spam y la manipulación de la plataforma constituyen una violación de las normas de Twitter, especialmente si la coordinación y la interacción entre sí demuestran un comportamiento inauténtico. Además del comportamiento coordinado, desde esta cuenta regularmente se promovió un discurso de odio y descrédito contra cualquier figura pública en contra del régimen de Maduro. Esto también viola las políticas de Twitter, dice Provox. Nuestros aliados de @cazamos fake news también realizaron una investigación donde se comprueba este tipo de actividad y la razón de la penalización recibida por parte de @Twitter. 6:46 minutos, titulares de la mañana, RCR 750M, 30 de julio de 2021. Este programa, se nos va Julio, ya saldrá por ahí el meme de Julio diciendo adiós así con la mano hacia atrás, Julio Iglesias. Este año la agarraron con Julio Iglesias. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles, quienes hablan, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y aprovechamos para hacer la publicidad de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico. En www.tecnohospitalaria.com tenemos todo lo que usted necesita en insumos o mobiliario para clínicas, consultorios médicos, consultorios estéticos o incluso también para los pacientes. Allí en www.tecnohospitalaria.com usted puede realizar su pedido y hasta hacer toda su compra con delivery o pick-up. También tenemos delivery, o sea, tenemos envíos a nivel nacional y bueno, hacemos esto en tiempo récord y con una calidad que no tiene comparación en ninguna empresa de la competencia. 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com, y nos vamos para servirle. Tenemos lo que usted necesita para combatir el COVID-19. Y en Tecnieléctrico tenemos también la reparación de aire acondicionado, decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido. Todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de nuestros técnicos competentes, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por ahí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o síganos, contáctenos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Voy a hablar de una persona que no es santo de mi devoción, pero con todo me parece una aberración lo que se hizo con él. Después de 3 años se realizó la audiencia preliminar a Miguel Rodríguez Torres, después de 3 años, y allí se le suspendieron 5 de los 6 cargos por los que se le imputaba. La defensa del militar, que fue ministro del Interior y Justicia de Nicolás Maduro, informó que se acordó la suspensión de todos los delitos de atentar contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, instigación a la rebelión en su segunda imputación y traición a la patria, reseñó punto de corte. Subrayaron que no hay elementos ni prueba alguna que justifique su medida privativa de libertad. Sin embargo, dijeron que todavía pretenden juzgarlo por el delito de instigación al odio, de instigación a la rebelión, perdón. Pero la defensa del exministro insistió que tampoco hay evidencias al respecto. Rodríguez Torres fue detenido el 13 de marzo de 2018 después de una conferencia en el Hotel Presidente de Caracas por atentar contra la patria y por presuntamente estar incurso en acciones contra la paz y la tranquilidad pública y en la conjura dirigida a atentar contra la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Instigación a la rebelión puede ser hasta un mal comentario en WhatsApp, hasta un comentario desafortunado en WhatsApp. Lamentablemente, ahora además con la ley constitucional contra el odio, que deberían decirle ley inconstitucional porque se inventaron una cosa que no existe. En el ordenamiento jurídico venezolano no existe tal cosa como las leyes constitucionales. Un mal comentario de WhatsApp te puede llevar a la cárcel. Pero ellos dicen que tienen una democracia plena y vibrante, y todo el poco de adjetivos que le ponen ellos a las cosas para disfrazar la realidad. Trabajadores de la salud exigieron a Nicolás Maduro la liberación de una enfermera detenida por denunciar la crisis sanitaria. Esto es de Infobae.
El gremio de enfermería en Venezuela ha sido uno de los que más han denunciado los fallos en los hospitales públicos, donde el equipamiento presenta daños, se registra escasez de medicinas, materiales médicos, agua y otros servicios. Representantes de los colegios de enfermería de Venezuela exigieron este jueves la liberación de Adama Cuare, quien fue detenida hace una semana mientras se encontraba trabajando y tras denunciar la escasez de insumos en su centro de salud, pedir vacunas anti-COVID y mejor salario. En una rueda de prensa en Caracas, los trabajadores de la salud rechazaron de manera categórica la privación ilegítima de su colega y exigieron que sea puesta en libertad de manera inmediata. La presidenta del Colegio de Enfermería del Estado de La Guaira, Marjorie Díaz, explicó que su compañera fue detenida el 21 de julio mientras prestaba servicio en el ambulatorio Ali Romero de la capital del estado Anzoátegui, Barcelona. Nuestra colega fue detenida el pasado 21 de julio en el ejercicio de sus funciones sin ningún tipo de orden de aprehensión, siendo sacada esposada de su puesto de trabajo, llevada a una sede policial donde estuvo 3 días sin contacto con familiares ni abogados. 5 días después de estos 3 días, Macuare fue presentada ante los tribunales competentes y acusada por los delitos de instigación al odio y terrorismo. El gremio de enfermería en Venezuela ha sido uno de los que más han denunciado los fallos en los hospitales públicos. Los profesionales de la enfermería no somos los responsables de la crisis hospitalaria. Al contrario, hemos sido uno de los gremios de la salud que ha estado a la vanguardia en las denuncias, reiteró la enfermera Díaz. Y además ayer hubo información también relativa a Freddy Guevara, la estoy buscando porque no la tengo aquí. Dice, a ver... déjenme ver porque hay una información del Centro de Comunicación Nacional de la oposición venezolana que habla de la situación de incomunicación en la que se encuentra Freddy Guevara. Bueno, dice básicamente lo mismo, que sigue incomunicado, que están preocupados por su estado de salud. Esto lo dice Rumbo.es, vamos a abrir esta nota. Dicen además que le han impedido ver a Omar Moratosta, abogado de Freddy Guevara, dice que han impedido verlo. Así dice la nota de Rumrunes, abogados de Freddy Guevara preocupados por su estado de salud. El abogado Omar Moratosta, miembro del equipo de defensa del diputado Freddy Guevara, denunció este jueves que las autoridades le impiden ver a su cliente. Se nos ha negado el traslado de Freddy a conocer de qué se le imputa en el tribunal para preparar la defensa con sus abogados, porque en este momento ha sido imposible verlo en el sitio de reclusión, dijo Moratosta en una rueda de prensa. También denunció que el equipo de abogados tampoco ha podido acceder a las copias de su expediente. El jurista calificó esta negativa como una violación a sus derechos humanos. Además, Moratosta reveló que le preocupa el estado de salud y del corazón. Y para ir cerrando, Nicolás Maduro llamó a estar alerta ante lluvias fuera de los registros normales. Además dijo una cosa así como que es momento de que, ya va, déjenme buscarlo porque de verdad es que esto hay que decirlo con todas las letras. Dice, Maduro le pide a sus gobernadores y alcaldes que no descuiden la limpieza de quebradas para evitar los estragos de las lluvias. Le agrega, cuando llueve así como ayer, yo alerto a todo el equipo nacional de cualquier situación, hasta que cese la lluvia. No descuiden ni un segundo la limpieza de las quebradas. Hay que tener tu plan, todo el mundo mosca. Aparte de que tendría que ser un plan normal, digamos, de todos los años. No sé qué da más pena. Si decir esto en agosto, prácticamente, después de que las lluvias ya llevan 3 o 4 meses rodando en el país, o tener que pedirle a los gobernadores y alcaldes que estén pendientes de algo, de lo que ellos tendrían que estar pendientes, porque es parte de su trabajo de rutina, es parte de lo que tienen que hacer todos los días, todos los años. En este país, todos los años uno leía, no, los alcaldes se preparan para la temporada de lluvia, limpian las quebradas, no sé qué. Por cierto, limpian las quebradas de la imprevisión, de la propia imprevisión humana que las usa como sumidero al aire libre, como albañales al aire libre, donde tiran electrodomésticos, cualquier cosa, por cierto, cosas que terminan en la costa de mi Barlovento querido, contaminando el mar, contaminando nuestro hermoso Caribe. Porque habría que decir que también el proyecto de limpieza del río Guaire fue un gran proyecto, pero lamentablemente se quedó en lo que se quedó, y algún día también habrá justicia por esto. Pero bueno, dicho todo esto, que Maduro le diga a los alcaldes y a los gobernadores en agosto, en julio, finales de julio, casi en agosto, que tienen que estar pendientes de la limpieza de las quebradas,
No sé a quién le da más pena, si a los gobernadores, a los alcaldes o a Maduro. Para ir cerrando, sigo cerrando, habitantes de Barcelona alarmados por la crecida del río Neverí, dice Efecto Cocuyo, dice el Pitazo, dice el Pitazo. Funcionarios de Protección Civil y bomberos del estado de Anzoátegui monitorean 5 sectores inundados por desbordamiento del afluente capitalino y lamentablemente Anzoátegui, siendo el norte de Anzoátegui y la costa de Anzoátegui, siendo tan plana, cuando hay una inundación de estas, eso tarda días y semanas en irse porque el agua no rueda hacia ninguna parte. Para ir cerrando nuevamente, chavismo reconoce más de 800 nuevos contagios de COVID-19 en la última jornada. Esto lo dice La Patilla. 809 casos y 16 muertes por COVID-19. Bajó 200 en un día. La sillita de la reina le toca hoy al estado Cojedes. Creo que ayer ya estaba también en Cojedes. Sí, ayer fue Cojedes también. Repitieron un día la sillita de la reina. En Lara, pacientes renales exigen ser atendidos ante el abandono del sistema de salud. Pacientes renales en el estado Lara llevaron a cabo una protesta frente a la sede de la gobernación para denunciar el abandono en el que se encuentran por parte de las autoridades. Entre las principales quejas de los más de 1.000 pacientes renales de la entidad se encuentra la falta de medicamentos, ya que el alto costo de cada uno de ellos, sumado a los bajos salarios, les impide comprarlos. Y 2001 nos trae una nota donde dice que la Fiscalía solicita a la dueña de una veterinaria por cuidar, y esto lo pone entre comillas, a mascotas muertas. La dueña de una veterinaria que cuidaba mascotas muertas está solicitada por el Ministerio Público acusada del delito de maltrato animal. El hecho se registró en el estado de Nueva Esparta, según lo publicado por el fiscal Tarek William Saab en sus redes sociales. La mujer, identificada como Delis Reyes, cobraba $800 por el mantenimiento de las mascotas, aunque estas estaban muertas. La dueña del establecimiento les hacía creer a sus clientes que los animales seguían con vida y en buen estado de salud. En el sitio se hallaron caninos y felinos sin vida. Sobre Reyes también pesan las acusaciones de estafa y daño animal. Y quiero cerrar con una información que es realmente dura y triste, porque yo no les leí esto, pero yo no sé si ustedes recuerdan, obviamente lo saben, el caso del ex guardia nacional que fue detenido porque maltrataba a un supuesto delincuente mientras su esposa grababa, ¿no? La esposa del ex guardia nacional. Bueno, Karina Peraza, periodista larense, nos cuenta que ayer en la noche, en los calabozos del destacamento 121 de la GNB en Barquisimeto, a las 8 p.m., consiguieron sin vida al ex GNB Yesim Linares, quien fue detenido por torturas y trato cruel contra un joven en Urdaneta. Según reporte policial, se ahorcó con una sábana en la celda. Cuando se hace juicio adelantado en redes sociales, ¿no? Suceden estas cosas. Con qué facilidad juzgamos a veces y con qué facilidad condenamos a veces y, bueno, llevamos a la gente. Yo no digo que Linares no fuera responsable, obviamente era responsable de maltrato y de lesiones, pero, bueno, las redes sociales a veces actúan como amplificadores de cosas de las que no deberían actuar como amplificadoras. Con esta reflexión me despido. 6:59, 30 de julio de 2021. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el lunes y ya será agosto. Chao. Informe RCR presentó